Buenas noches, señoras y señores, y muchísimas gracias por corresponder a nuestra primera invitación a esta reunión primera de la Tabla Redonda. Esta es una mesa, la Tabla Redonda, una mesa con la que nos queremos identificar o queremos que se nos identifique de alguna manera con ella, porque lo que ella representa, lo que ella simboliza, tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos hacer aquí en este programa, porque esta Tabla Redonda tiene historia, recordémosla. ¡Merlin! ¿Dónde estás? ¡León de Gren! Ahora podría matarte. Pero prefiero que vivas para que veas a nuestro hijo rey. Debemos hallar lo perdido. El Grial. Solo el Grial nos redimirá. ¿Cuál es el secreto del Cali? ¿Quién soy yo? Nos acompañan esta noche, en esta primera reunión en torno a la mesa redonda, don Miguel Roca, arzobispo de Valencia, donde lleva ya 12 años, y antes fue obispo de Cartagena y Murcia. Isabel de Riquer, profesora de Filología Románica de la Universidad de Barcelona, investigadora del tema medieval, autora de libros sobre la época medieval y traductora, entre ellos de los lais anónimos bretones, que por cierto, tengo que decir que esta noche vamos a tener una interpretación de unos lais a cargo de Licia Bongiovanni, acompañada por Pepe Moltó. Nos acompaña también Luis Alberto de Cuenca, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, escritor, poeta y ensayista, también traductor de temas relacionados con el medioevo. Y José Luis Pinillos, catedrático emérito y académico, autor de libros sobre psicología y viajero infatigable. Si me permiten, ustedes y los telespectadores, antes de ocuparnos del tema de hoy, quiero explicar brevemente, a grandes rasgos, el contenido genérico de este programa que pretende contemplar y reflexionar sobre los sucesos cotidianos desde la perspectiva de lo trascendente, apoyándonos en las antiguas tradiciones, las cuales, qué duda cabe, de un modo u otro, continúan influyendo en nuestros comportamientos cotidianos de todos los días. El amplio y esperamos que atractivo abanico temático de este programa, a lo largo de las semanas, se extiende desde la mística de San Juan de la Cruz, fruto de una profunda e iluminada espiritualidad, cuyo aniversario celebramos este año, hasta las horrorosas muertes perpetradas en prácticas satánicas, fruto de una desesperante ignorancia, cuyas noticias nos llegan alarmantes. Y entre ambos extremos, tantos otros contenidos sugeridos por la actualidad que día a día, más y más, nos desconciertan. Temas relacionados con la genética, las investigaciones genéticas y sus resultados, o los relacionados con la muerte, con el deseo de no morir, como la criogenización o la congelación de los cuerpos. Aunque siguen sin respuesta las dos preguntas que cuestionan nuestro origen y nuestro destino. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? En una palabra, ¿quiénes, en definitiva, somos? La ciencia nos proporciona también constantes noticias sobre el universo, del que todavía desconocemos si es un espacio finito o infinito, mientras algunas tradiciones nos hablan de otros tiempos, de otros espacios sagrados relacionados con el hombre. Con este hombre, con este ser humano, que vive los últimos coletazos de una era Piscis, en el umbral casi de la era Acuario, y que se halla en pie de guerra
por una mal denominada Guerra Santa, cuyo epicentro se encuentra en tierras del Tigris y del Éufrates, donde, según la tradición, se ubicaba el paraíso terrenal. De guerras santas hablaremos algún día. De paraísos perdidos también. De paraísos perdidos no hallados, siempre deseados y siempre una y otra vez buscados. Este programa es información y este programa es búsqueda. Arturo, Perceval, Parsifal, Lancelot, Galás. Y salvando todas las distancias literarias, temporales, históricas, pero con la misma intención de querer saber, entender y encontrar, iniciamos ahora el tema de esta noche. Yo no sé si ustedes, cuando han visto la película, no ahora, sino en su día, cuando pudieron ver la película Excalibur, o cualquier otra película relacionada con el ciclo artúrico, Los Caballeros del Rey Arturo, ha habido muchas, o si han tenido ustedes una relación directa con alguno de los libros, literariamente, acercándose a ellos, leyéndolos, se han cuestionado, y es una pregunta que ya voy a hacer ahora a Isabel de Riquer, ¿cómo surge esta leyenda? Como me decía un amigo esta tarde, decía, ¿quién tiene el copyright de este invento? ¿Es que está el ambiente de pronto preparado para que surja un tipo de leyenda como el que surgió en lo que llamamos la leyenda artúrica? Posiblemente sí. Hacia el año 1136, un clerc bretón, un escritor, Geoffrey de Monmouth, escribe en prosa latina la Historia Regum Britanniae. Se remonta hasta el año 1000, desde el año 1000 a.C., pero los capítulos que aquí nos interesan son los dedicados a esta figura de Arturo ya como rey de Bretaña. Monmouth se basa en leyendas anteriores del folclore celta, también de historiadores bretones que habían escrito sus libros de historia en lengua latina, que admitían junto a la verdad histórica también falsedades, y se había ido ya generando la figura de un personaje que al principio era Arthur Dux Velorum solamente y luego ya Arturo Rey. Entonces en Monmouth, que es lo que aquí nos interesa, aparece ya como un rey, un gran conquistador de países, toda la Galia, también que está rodeado de los caballeros más valientes y de los guerreros más valientes, que tiene una esposa bellísima, y que lo que también es interesante es que el final de Arturo es un final mesiánico, puesto que se dice que después de una horrible batalla, Camlan, en el año 542 después de Cristo, esto no hay que olvidarlo porque siempre nos parece que Arturo es medieval y no, Arturo es del siglo VI después de Cristo, después de esta batalla desaparece y se lo llevan a Avalon, a Tzananda Vulnera, para curarse de sus heridas. Entonces este final mesiánico abrió también expectativas literarias e incluso podía ser políticas. Pero esta historia estaba redactada en latín, con lo cual el círculo de lectores era reducido. Y poco tiempo después, en 1155, un escritor anglo-normando de la corte Plantagenet, Guas, escribe el Roman de Brut, la novela o la versión de Monmouth de Brutus, que lleva su nombre Britannia. Y entonces en octosílabo pareado, en esta lengua anglo-normanda, bellísimamente bajo el punto de vista literario, ya nos habla de este Arturo, agrandando la figura militar, pero también la de rey culto, agrandando también la figura de sus caballeros, de los elegidos por él que están a su alrededor, y creando o apareciendo por primera vez en el Roman de Brut la famosa tabla redonda. Yo quería insistir un poco en el tema, desde el punto de vista de las expectativas mesiánicas que dices que al final parece que se le conceden al rey Arturo. Estas expectativas mesiánicas o estas expectativas de algún tipo de trascendencia estaban en el ambiente y por eso se crea ese tipo de leyenda. ¿Qué es primero, la expectativa popular o el libro que crea la expectativa una vez que se pone en manos de ese reducido grupo de lectores? Parece que la obra de Monmouth puede tener una intención de dar a conocer a un rey que indudablemente no existió nunca, pero que antes que Carlomagno
y antes que Carlomagno ya había conquistado toda la Galia, y así la corona británica podía tener un émulo, un antecesor tan famoso como Carlomagno. Crea el personaje, lo reelabora, tomando indudablemente como modelos a Carlomagno y Alejandro Magno, grandes conquistadores y también viajeros infatigables, cultos, etc. Y Guas también da esta dimensión de Arturo, del rey Arturo. En el año 1191, Enrique II Plantagenet y Leonor de Aquitania descubren, podemos decirlo entre comillas, las tumbas de Arturo y Ginebra, reyes que, repito, nunca existieron. Entonces las desentierran, construyen un mausoleo espectacular, lo encomiendan que lo guarden los monjes de la abadía de Glastonbury y se crea como una necrópolis real, también para rivalizar con Saint-Denis de Francia, que era la necrópolis de los reyes de Francia. Entonces a Arturo se da el certificado de que sí que ha existido, pero se lo entierra. O sea que la esperanza mesiánica, lo que llamaron los trovadores la esperanza bretona, parece que quieren enterrarla, pero sí, veremos que no fue así. El impacto que podría producir en estos lectores, ¿se podría, de alguna manera, comparándolo, y ser idéntico al impacto que puede causar la lectura de estos libros por el hombre de hoy, por ejemplo? Los que lo leyeron en la época que Chrétien de Troyes, Guas y los escritores siguientes escribieron, creían que era verdad lo que leían, y además siempre nos olvidamos que es del siglo VI después de Cristo, porque lo vemos vestir, hablar, actuar y vivir como un personaje del siglo XII, del siglo XIII. Sirvió como modelo de comportamiento, no solo él, bajo el punto de vista militar, sino también sus caballeros, cortesía, buenas costumbres, trato con las damas, torneos, etc. Y el hombre de hoy pues lo puede leer de muchas maneras, bajo un punto de vista ya de especialista, el historiador, el filólogo, que ve en estas lecturas que le gustan muchísimo cómo trabaja un escritor medieval, sus fuentes, los antecedentes, lee entre líneas, lo ve también como cuadro de costumbres, y luego también pues cualquier lector culto se distrae, se acerca a la Edad Media, le gusta, la prueba es que tienen mucho éxito estos libros, interesa. Bueno, por ejemplo, también tienen éxito actualmente muchos libros que de alguna manera describen, o el autor por lo menos dice que describe un tipo iniciático, un viaje iniciático del personaje. Por ejemplo, el éxito que han tenido los libros de Eco, sí, pues es clarísimamente, son libros que de alguna manera están explicando algún tipo de camino que hace el protagonista y que se podría de alguna manera relacionar con esos otros libros, estas otras leyendas. Sí, porque en las mismas novelas de Chrétien de Troyes, por diferentes motivaciones, el caballero protagonista, sea Lanzarote, sea Iván o sea Perceval, inician su andadura en busca de algo y se van perfeccionando y van derribando obstáculos y sometiéndose a pruebas de toda clase, no solo de valentía física, sino también pues ante lo desconocido, ante la tentación que puede ser incluso amorosa en su camino. O sea que todos van iniciando una andadura y algunos llegan y otros, como Perceval, no sabemos en Chrétien si llegó o no. Muy interesante esto que acaba de decir, ¿verdad? Todos empiezan una aventura, unos llegan y otros no. Estamos avanzando en la conversación, hemos empezado hablando un poco de la parte literaria de la leyenda, incluso mezclándose con algunos datos históricos, y vamos a continuar con Luis Alberto de Cuenca, a ver si vamos entrando, introduciéndonos más en ese tema de la leyenda y todo el simbolismo que encierra. Antes de entrar en ello, a mí me gustaría saber qué papel juega los trovadores, por ejemplo, en todo esto, porque claro, hemos hablado de pocos lectores, pero el trovador es distinto, ya se acerca más al pueblo. ¿Cómo podría...? Lo que entendemos por trovador, en principio, corresponde a dos tipos de escritores de la época, sobre todo fundamentalmente en Francia, pero también en Alemania, en el norte de Italia, incluso en el noroeste peninsular, en Cataluña. Hay fundamentalmente estos dos tipos de trovadores, corresponden al trouveur, que es el romancier, que en lengua de Oil escribe todos estos romanos, estas novelas en verso a las que se ha referido Isabel. Chrétien de Troyes, por ejemplo, es el más ilustre de ellos. Y después los trovadores propiamente dicho, los troubadours,
son gente del sur, gente meridional, que desde Provenza establece una especie de ginecocracia cultural en la que las señoras hacen unas cortes de amor maravillosas y muy interesantes, se devuelve a la mujer un protagonismo importante en la vida social y en la vida cultural, y estos señores escriben unos poemas espléndidos que inauguran de una manera maravillosa la lírica occidental. La literatura artúrica se relaciona más con los trovadores del norte, con estos trouvères que escriben no solo poemas líricos, que también los hay, sino román en verso, en octosílabos pareados, entre los que están fundamentalmente Géant de Troyes. ¿Y por qué estos señores tienen tanta importancia en la gestación de la novela artúrica? Porque la novela artúrica no es más que la fusión entre dos elementos: el sustrato céltico, el sustrato mitológico de un pueblo indoeuropeo afincado fundamentalmente en el oeste de Europa, y el molde cortés, en el que se inscribe ese universo céltico, se hace cortés, que lo pone, diríamos, esos romanciers del norte de Francia. De las dos influencias, a usted la que le parece más importante es justamente el sustrato céltico en toda esa leyenda. Hay celtistas, hay romanistas que están a la greña desde hace lustros con estos temas. Yo creo que desde el punto de vista que hablaba usted hace un momento del simbolismo, es evidente que es más interesante el elemento del sustrato. Porque el sustrato literario es lo otro. Claro, porque el sustrato céltico tiene como unos aspectos más religiosos, más trascendentes del ser, ¿podría ser? Como todo sustrato, es más general y más global, y puede responder a preguntas más generales, más importantes, a ese conócete a ti mismo del que hablaba usted al comienzo del programa. Sí. Y el otro pues es un simple molde literario, bellísimo, desde el punto de vista estético formidable, pero que digamos que no está tan enraizado en la tradición con mayúsculas. Y que a usted, por otra parte, además me parece que como aficionado a la lectura medieval, pues le entusiasma y le... Naturalmente que sí. Claro, le gusta. Vamos a hacer un juego, vamos a hacer un pequeño juego y luego pasaremos a otras preguntas, pero un juego de recorrido por 5 o 6 personajes, ¿le parece? De la leyenda. Y su representación simbólica, incluso pues el arquetipo psicológico que pueda significar. Por ejemplo, vamos a empezar por Merlín. Pues Merlín, en el mito, cumple la misma función que Geoffrey de Monmouth, por ejemplo, en el mundo histórico literario. Merlín es el que inventa todo el tinglado artúrico, digamos, es el creador de ese mundo. Es un espíritu boscoso, un hombre selvático, una especie de druida que vive en los bosques y que, pues, de algún modo teje todo ese lienzo fabuloso que es el mundo artúrico. Este verano, en Televisión Española, se ha puesto un ciclo, una serie, que era el Mahabharata. ¿Qué comparación podríamos hallar entre esas leyendas de las que estamos hablando y lo que es el libro del Mahabharata? Krishna, por ejemplo, podría parecerse de alguna manera al personaje de Merlín como creador del mundo, como el yo superior, de alguna manera. Bien, en el caso, claro, el Mahabharata no es más que el fruto literario más importante, junto con el Ramayana, de los indoeuropeos que se fueron hacia el este, hacia el más remoto este, y que llegaron hasta la India. Pero que nos encontramos con guerreros y... Sí, por supuesto, las mismas castas, eso lo ha estudiado muy bien Dumézil, el mundo triangular de los indoeuropeos, que luego tiene su reflejo en el mundo medieval. Los celtas suponen el otro extremo de la expansión indoeuropea. Indudablemente tiene que haber conexiones entre esos dos mundos, entre el mundo que se expresa en sánscrito y el mundo que se expresa en el céltico primitivo. Y en ese sentido, ¿por qué no? Podríamos establecer una comparación entre Krishna y Merlín. Arturo, segundo personaje. Arturo es un rey en un principio heroico, un conquistador, y también está bien un poco, lo han dicho los comentaristas, un poco ese rey soñador, un poco de baraja, que está esperando siempre en la mesa redonda, en donde se sientan sus caballeros, que se sientan a una mesa redonda porque precisamente no deben ser superiores ninguno a nadie, y por eso está en una mesa redonda, para que nadie se ofenda por la colocación en que están situados. El rey no es más que un primus inter pares. Pues bien, Arturo es ese primus inter pares, y además es un rey de baraja, un poco así, casi de naipe, que está esperando que ocurran aventuras, que pasen cosas, se aburre. Y, por ejemplo, a veces en estos dos personajes, Galad o Parsifal, a veces se confunden, a veces uno está en unas leyendas, el otro no. Es que Perceval es anterior en la configuración de la leyenda artúrica, y Galad pertenece ya al mundo de las prosificaciones. Que ¿Qué significado tendría en esa pareja?
Pues antes lo comentábamos, hablando del mundo artúrico, de que este hombre Galaz es el caballero puro, el hombre que no ha conocido mujer, el hombre que solo mira a lo espiritual, el hombre que encarna esa milicia divina que quiso Bernardo de Claraval para la Orden del Temple, el hombre que se opone al caballero profano. El caballero profano, por ejemplo, que sería ser Gawain o ser Gauvin o Galván, que coquetea con mujeres, que es una especie de Don Juan y que es un hombre, el prototipo de la cortesía. Galaz, más que Perceval, porque Galaz llega a gozar de la inmediatez del Grial, llega, no se dice qué es lo que hace con él, pero dice, y entonces entró en el terreno de inefable y tal. Sí. Es el caballero puro, esa especie de lo mejor que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Bueno, y podríamos seguir con muchos de ellos, pero vamos ahora a verlos cómo se pierden en la selva, porque las leyendas son muy curiosas. Es decir, ellos se van, se mueven en una geografía absolutamente desconocida, uno va por un camino, el otro va por el otro. ¿Qué simboliza todo ese mundo? Como laberinto, el mundo como laberinto. Yo recuerdo en una edición que publiqué de las poesías de Guillermo de Aquitania, el trovador provenzal, en la cubierta había un hombre bañándose de un códice medieval, pero que parecía que no se estaba bañando en el agua porque el artista medieval había figurado el agua como una especie de laberinto. Entonces, esos caballeros lo que hacen es salir por los caminos que conducen hacia la aventura desde Camelot y se pierden en una especie de laberinto inextricable que eso es el mundo. Y en el fondo lo que se pretende es vivir una experiencia. Vivir una experiencia para poder regresar enriquecido con esa misma experiencia y poder entonces ser caballero en toda la extensión de la palabra y ocupar un puesto de privilegio en esa mesa redonda. En la película, en los trozos de película que hemos pasado al principio, hemos oído un grito que decía: debemos hallar lo perdido. Ellos, sí, debemos hallarlo perdido, porque lo que tienen que hacer precisamente los caballeros es perderse para, una vez ya extraviados, ya en el colmo, digamos, de la angustia de vivir en ese laberinto, una vez en medio de ese laberinto, encontrar ese hilo de Ariadna que les va a permitir salir del laberinto y llegar a la corte enriquecidos con esa... Bueno, yo no sé si ustedes se han fijado, pero hay una mesa, en la mesa hay una silla que está vacía. Y es que en la mesa del rey Arturo hay un asiento que se llama el asiento peligroso. Yo quiero preguntarle a Luis Alberto de Cuenca qué significa esa silla que además hemos puesto, es el asiento peligroso. El asiento peligroso significa que nada más que un caballero puro y capaz de tocar con sus propios dedos el grial, puede sentarse en ella, de tal manera que si un pecador, por ejemplo, se sentara en esa silla en este momento, pues probablemente desaparecería tragado por la tierra. Tragado por la tierra. Bueno, pues ahora vamos a presentar unos lay, como hemos dicho antes, pero antes vamos a hacer una pregunta a Isabel de Riquer, que nos explique un poco qué es un lay. Si es posible, sí, antes de introducir el canto. Los lays los conocemos como unos relatos breves de finales del siglo XII, principios del XIII, y luego también se siguieron haciendo lays, que cuentan una historia, en realidad es un cuento, que cuenta una historia que sucedió, una aventura, y que impresionó tanto esta aventura, que se hizo una canción de esta aventura. Entonces, en su primitivo origen, el lay era una canción, que a lo mejor ni siquiera tenía letra, era un sonido, pero se reconocía, individualizaba el lay. Tenemos dos grupos de lays más importantes, son los lays de María de Francia, una escritora francesa, que precisamente los ha traducido Luis Alberto, y luego hay los lays anónimos bretones, y todos una historia breve. Muy bien, pues tengo que añadir que por regla general no tenían música. Sin embargo, nuestro asesor musical, Pedro Elías, ha recurrido a unos peculiares instrumentos rítmicos de la Baja Edad Media europea, creando así una puesta en escena sonora que creo que tiene su atractivo y es muy original, porque los utensilios son un aerófono céltico, otro medieval sajón, una peculiar caraca de huesos, una madera abierta que se utilizaba para despertar a los monjes y un crepitáculo. Los títulos, si de alguna manera se puede decir títulos de estos dos cantos, son el primero, una melodía sin palabras, como decía hace un momento Isabel, y el segundo, un Aleluya, sálvanos. Las imágenes que verán ustedes, bueno, interpretan Licia Bongiovanni y Pepe Moltó. Las imágenes que ustedes van a ver corresponden a la Catedral de Valencia y a su antigua aula capitular donde se conserva el Santo Grial.
Señor arzobispo de Valencia, ¿le ha gustado esta introducción a la parte del coloquio en el que va usted a intervenir? Hemos entrado en la catedral y hemos contemplado el Grial de Valencia. La pregunta primera es lógica, es ¿qué significa para el cristianismo el símbolo del Santo Grial? Bueno, yo diría que más que puede ser que haya que verlo como símbolo, pero primeramente para el cristianismo es una reliquia venerable, es el cáliz, la copa de la última cena, sobre la que Jesús tomó en sus santas y venerables manos y sobre la que pronunció las palabras: esta es mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Entonces eso para nosotros tiene un valor pues inmenso, es el testamento de la alianza, es todo lo que significa en la Iglesia la Eucaristía, que el Vaticano II ha dicho que es la fuente y el culmen, y que el padre de Libac dijo que la Iglesia hacía la Eucaristía, pero la Eucaristía hacía la Iglesia. Simboliza pues es todo esto, pero es una reliquia porque en cualquier cáliz del mundo se realiza la Eucaristía cuando el sacerdote recita las palabras, pero el cáliz, el Santo Cáliz que se conserva en Valencia, la tradición dice que es el cáliz del Señor. Bien, ahora usted ya ha citado a la Eucaristía de alguna manera. Yo quería preguntarle acerca de la importancia que la Iglesia da a los símbolos, porque por una parte es la religión, entre todas las religiones, que más importancia le ha dado al símbolo, hasta el punto de haber convertido el símbolo en sacramento. Brevemente, ¿me puede usted distinguir entre símbolo y sacramento? Brevemente. Bueno, sacramento pues es una realidad tal vez muy teológicamente muy difícil de acercarse a ella, ¿no? Una de las perspectivas por las que se puede llegar a conocer lo que es el sacramento globalmente, pues puede ser el símbolo. Pero yo no diría que hubiese una equiparación símbolo igual a sacramento. El sacramento sí es símbolo, sin duda, tiene una dimensión simbólica, y eso los teólogos actualmente lo reconocen y lo valorizan cada vez más. Yo creo que el símbolo, como ¿sabe?, pues es un camino de acceso a lo que no se puede expresar de otra manera, ni se puede decir de otro modo. Y claro, así nos facilita un camino de acceso a lo irrepresentable. Sí. Ya estamos entrando, a partir del mundo literario, pasando un poco ya por el mundo simbólico de los caballeros del rey Arturo, en lo que puede de alguna manera significar el símbolo. Porque esta noche estamos iniciando este programa en el que nosotros tendremos que ir día tras día, programa tras programa, incidiendo en el símbolo, porque, como acaba de decir el señor arzobispo, el símbolo de alguna manera hace visible lo invisible, nos pone en contacto con, de alguna manera, aquello que nos trasciende y que no podemos explicar de otra manera más que con símbolos. Yo quería hacerle como una especie de crítica, si me permite, y es que, por ejemplo, la Iglesia últimamente, teniendo tal enorme cantidad de símbolos, el fuego, el agua, el aceite,
explican poco los significados de los símbolos. Casi se hace una predicación muy cardíaca, por así decirlo, ¿no? Muy cordial, muy de corazón, pero el símbolo, que es lo que incide directamente en la inteligencia, en el intelecto, que lo puede transformar, que lo pone en contacto justamente con lo invisible, pues parece que se lo tiene un poco marginado, porque no sé por qué tienen tanto miedo a explicar realmente los símbolos. Miedo ninguno. Yo creo que, bueno, yo diría dos cosas, ¿no? Una, que el símbolo, si se explica demasiado, deja de ser símbolo. O sea que el símbolo tiene una cierta explicación, pero precisamente la posibilidad de acceso, que somos muy cartesianos, nosotros queremos ideas claras y explicaciones de todo, y hay más realidad en el mundo que la que se encierra en nuestras pobres palabras, dijo Shakespeare, ¿no? Yo creo que los símbolos precisamente no se ven solo por vía lógica, ni por vía conceptual. Y eso es una respuesta. La otra es que, bueno, que los símbolos indudablemente tienen una vida, un nacimiento y una muerte, y tal vez van unidos a las culturas. Y claro, una cultura agrícola puede tener valor y vigencia un determinado mundo simbólico, y en una cultura como la nuestra a veces los símbolos no dicen tanto, porque es otra cultura, esta cultura que hemos hecho con la cultura técnica, la cultura racional de nuestros días, pues lo simbólico tal vez no tenga tanta fuerza expresiva. No tenga tanta fuerza expresiva. Pero, señor Arzobispo, usted sabe, porque por las noticias que están llegando, que están en los periódicos, la gente está realmente buscando otra vez los símbolos. La gente vuelve otra vez a un tipo de espiritualidad. Yo no diría una espiritualidad religiosa directamente concerniente a una u otra religión, pero la gente, evidentemente, en este 1990 que estamos viviendo, han caído demasiadas cosas. Vivimos una época en que realmente hay que reflexionar, volver otra vez a saber en dónde nos habíamos perdido, en qué lado del bosque nos habíamos perdido, y vuelve la gente a buscar justamente símbolos, y los busca a veces en sitios donde a lo mejor los símbolos no tienen un significado real, y sin embargo y es catastrófico para las mismas personas. Entonces yo creo que de alguna manera ustedes deberían, digo, es una forma de hablar, encontrar otra vez el significado de esos símbolos. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo aquí unas palabras del Pequeño Príncipe de Saint-Exupéry, cuando le transmite el zorro el secreto de la sabiduría, le dice aquellas palabras tan hermosas de que solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial. O sea, lo esencial es invisible para los ojos. Solo se ve bien con el corazón. Y uno recuerda también la bienaventuranza de que por eso estas figuras, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La sabiduría del corazón es la que hace visible cosas que Dios oculta, dice el Evangelio, también a los orgullosos y revela a la gente sencilla. A la gente sencilla, porque tiene esa apertura de corazón, esa sabiduría de corazón. Estamos hablando, Juan 23, por ejemplo. Estamos hablando de símbolos, porque abrir el corazón es también un símbolo de metáfora, un gesto. símbolo, yo no sé, claro, ahí ya la semiótica, distinguir entre signos, símbolos, metáfora, eso muchas, ahí hay, todo eso es hoy en día, porque el mismo concepto de símbolo es muy ambiguo. Sí. Símbolo significa distintas cosas, en lingüística y en semiótica tiene una determinada, otra cosa es en el mundo de la psicología, el mundo de historia de las religiones. Nosotros en teología, hoy en día nos apoyamos mucho, algunos teólogos, en los adelantos de la semiótica, pero la verdad es que no hay un concepto unívoco de símbolo. Es difícil encontrar dos señores que digan que símbolo, o un filósofo como Ricoeur pues dirá del símbolo cosas preciosas, pero que no serían compartidos por otros. No sé.
no solo en nuestro país nos quedan recuerdos del Grial. Como es lógico, también en Inglaterra pervive la memoria de los caballeros del rey Arturo. Nos lo cuenta Luis Racionero desde Glastonbury. El mito continúa. Esta es una de las supuestas tumbas del rey Arturo, la que se sitúa aquí en el año 1191, cuando los monjes descubrieron unos huesos que atribuyeron a Arturo y a Ginebra. Claro, ustedes ya saben que en nuestro país hay un pueblo donde se guarda la cabeza del niño Jesús, otros sitios donde hay una pluma del arcángel Rafael, y que estas cosas van constituyendo noticia. Y hace pocos días se habló de otra supuesta tumba del rey Arturo. Esta es la abadía de Glastonbury. Aquí, lógicamente, podía estar Arturo, puesto que esto era la antigua isla de Avalon. Glastonbury es una de las abadías de origen céltico más importantes de Inglaterra. La cocina del abad, ese prodigioso edificio octogonal que la leyenda dice que también era un laboratorio de alquimia, constituye uno de los hitos de este tipo de arquitectura más importantes de Europa, y la leyenda de Arturo evidentemente consolidó estos lugares como un sitio de peregrinaje que todavía son hoy día. Ustedes saben que Arturo es un personaje legendario basado en los hechos de un caudillo bretón, británico, del año 500, que luchó contra los anglos y los sajones. Sobre unas crónicas de Gildas y la historia de Geoffrey de Monmouth sobre los reyes de Bretaña, se construye luego toda esta materia de libros de caballerías, de leyendas, de romances, llamada la materia de Bretaña, que explica las andanzas del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, la llamada tabla redonda. Esta es la mesa redonda. Estamos en el Great Hall de la ciudad de Winchester, y al construirse este salón se hizo también una reproducción de la supuesta mesa redonda del rey Arturo. Como ven ustedes, Arturo tenía un sitio de preferencia en el centro, no en el centro, puesto que precisamente se hizo la mesa redonda para que todos pudieran colocarse sin ninguna preferencia, pero digamos en el eje vertical de la mesa está Arturo, tiene a un lado a Mordred, el malo, a su derecha, y Galahad, Lancelot, Parsifal a partir de la izquierda. El mito de Arturo en el siglo XV recibió un gran ímpetu con la publicación del libro de Sir Thomas Malory, La mort d'Arthur. Es decir, que esta muerte de Arturo es la crónica de una muerte anunciada más famosa que existe en la literatura universal. A mí me gusta recordar la tabla redonda en ese momento en que nos cuenta la crónica, que reunidos en este hall los caballeros del rey Arturo, un gran viento precedido de un trueno los conmovió a todos, y en ese momento entró un rayo de luz que transfiguró el espacio. Los caballeros se miraron unos a otros y se vieron como no se habían visto nunca, y en ese momento sobre el rayo de sol apareció el Santo Grial envuelto en un cendal de seda blanca. Por un momento el tiempo se detuvo. Aquí es donde el tiempo se transforma en espacio y desapareció. Ese fue el momento de gloria de los caballeros de la tabla redonda y el rey Arturo. Pues el mismo Luis Racionero, hace unos días, en un periódico, en un artículo, y con esto introduzco la pregunta a José Luis Pinillos, escribía, a ver si estamos de acuerdo. Dice, ¿por qué un tema tan remoto como las andanzas de Arturo continúa interesando? Porque hay una parte de la libido que no va al sexo, como postulaba Freud, ni al deseo de poder, como suponía Adler, sino a un deseo de individuación o trascendencia que Jung detectó en el subconsciente colectivo y cuya energía psíquica es disparada por símbolos y mitos. José Luis Pinillos, ¿qué tenemos que decir a esto? Me parece una formulación certera de
algo que es eterno en el hombre. Y yo recordaba antes, al oír hablar de ese extravío de los caballeros en el bosque para encontrarse después, una prueba más de que no solo lo reprimido siempre vuelve, sino también el símbolo y el mito siempre vuelven, están presentes en el hombre y vuelven siempre. Recordaba una cosa que se cuenta del gran filósofo Heidegger y de otro gran físico, Weizsäcker. Fue a visitarle a su cabaña en la Selva Negra y dieron un paseo muy interminable por lo que en Alemania se llama Holzwege, senderos en el bosque, senderos que no conducen aparentemente a ninguna parte. Iba oscureciendo y Weizsäcker empezó a ponerse un poco nervioso, porque aquello efectivamente no conducía a ninguna parte y creíase ya perdido el hombre. Hasta que de pronto, en un claro, poco claro, puesto que estaba oscureciendo del bosque, apareció la fuente, el fundamento, el manantial. Y le dijo Heidegger a Weizsäcker, los senderos en el bosque terminan siempre en el origen, en la fuente, en lo eterno. Y lo eterno en el hombre, que tiene muchas cosas eternas, que no son cosas, pero son eternas, y una de ellas es esa energía que disparan los símbolos, que llevamos todos dentro y que sigue vigente, a pesar de que se diga que no, sigue vigente hoy, yo creo que tan fuerte como en la época del rey Arturo. ¿Usted se atrevería a decir que el cerebro, del que también hablaremos en alguna ocasión, del cerebro y las partes, la derecha, la izquierda, la de la imaginación, la de la actividad, etcétera, en otros programas hablaremos de esto, hay algo como una habitación cerrada, por llamarlo de alguna manera y para seguir hablando con símbolos, que se despierta, que se abre, precisamente en la contemplación de los símbolos? Es decir, ¿el símbolo llega a ser tan eficaz que provoca esa apertura de alguna parte del cerebro? Bueno, son maneras metafóricas de hablar. En el cerebro ciertamente no creo que haya habitaciones, ni puertas que se abren ni se cierran, pero algo efectivamente se pone en marcha, se pone en actividad, y yo creo que sí, los símbolos, que tienen, repito, mucho que ver con los mitos, son fuerzas poderosísimas que despiertan energías que el hombre lleva dentro sin saber que las lleva. Una de esas fuerzas, no solo, efectivamente tenía razón Racionero, totalmente, cuando hablaba de la crítica que le hizo Jung a Freud, no solo las energías sexuales, que son poderosísimas, sino la libido probablemente humana es muchísimo más amplia y más variada que la meramente sexual o erótica. Y efectivamente esas fuerzas son inmensas y se ponen de manifiesto con una energía arrolladora y a veces estremecedora, cuando son suscitadas y como disparadas de Clanchet, diría un francés, ¿verdad?, por esas configuraciones. Son significantes vagos que anuncian algo que no se ve con los ojos, pero disparan esas energías humanas que llevamos dentro. Yo creo que todos, unos más o menos reprimidas. Sí. Hemos empezado unos siglos atrás, pero vamos ahora a concluir bien en el siglo... Esto viene de muchos siglos atrás. No, pero vamos a hablar... No, hemos empezado aquí el coloquio, las conversaciones en siglos atrás, pero vamos a aterrizar en hoy, en el hombre de hoy. ¿El hombre moderno opera o no opera con símbolos? Que es el hombre de hoy, que es el de siempre. Sí. El hombre, lo que varía es el mundo que crea el hombre, y eso es muy importante, evidentemente, pero el soldado de hoy no corre más que el soldado de maratón. Hace sus kilómetros, sus 40 kilómetros, un poquito mejor o peor, pero el estilo. Lo que hay, navega más deprisa son los misiles, las naves espaciales, etcétera, etcétera, pero los aspectos auténticamente humanos del hombre, y perdón por la redundancia, ¿verdad?, varían muy poco. El sufrimiento, la envidia, la nobleza, el altruismo, lo que cantaran los trovadores, el amor, ha variado muy poco a lo largo de la historia, y el hombre actual está absolutamente lleno de mitos y lleno de símbolos. ¿Cuáles serían? Bueno, para no ir más lejos, los hay de muchas clases, como decía el señor arzobispo antes, hay mitos de muchas clases, pero en fin, para poner uno que yo creo que además tiene cierta actualidad, la bandera. La bandera, se conecta con una sensibilidad adecuada, es un trapo, y a veces un trapo viejo y sucio. Sin embargo, cuando conecta justamente con la fibra sensible, la bandera es el símbolo de la patria, es el símbolo del heroísmo, el símbolo de tantas cosas que ponen en marcha fuerzas increíbles de sacrificio, de altruismo, de abnegación, de todo lo que uno quiera. Símbolos, la raza.
Este sí ha dado quebraderos de cabeza, cosas de las que más vale no acordarse, el símbolo de la raza, la supremacía de la raza, de esta o de aquella. Los símbolos religiosos, cuántos fanatismos y cuántos sacrificios humanos se han cometido en nombre, ¿verdad?, a veces incluso en nombre del amor. El símbolo, la esvástica, la hoz y el martillo, nos estamos rodeados de símbolos, y otros que no lo parecen, porque no son símbolos que tienen una representación espacial, pero por ejemplo la ciencia, el poder omnímodo que da la gente a la ciencia, querer esperarlo todo de la ciencia es lo que lo puede todo, lo que nos pone en relación con la realidad, con nosotros mismos. Eso evidentemente es un símbolo, y un símbolo además no muy acertado en muchísimos aspectos, pero enormemente vigente. El progreso es otro de los símbolos. El hombre es un animal simbólico, y el símbolo es lo que hace del hombre, lo que hace que el hombre de alguna forma se ponga en contacto, no en contacto directo, pero en fin, se abra, se sensibilice a esa realidad velada, de la cual solo vemos las sombras, pero que está más allá de lo sensible y que hace que el hombre sea algo más que un animal cualquiera. La importancia de los símbolos, pregunto, puede ser tan importante que el hombre quiera parecerse al propio símbolo que él mismo a veces se inventa. Si el símbolo es superior a él, pues de alguna manera le trasciende ese símbolo, quiere parecerse a eso que él cree que es aquello a lo que se quiere parecer, y por tanto de alguna manera esa transformación que está usted diciendo del símbolo le va atrayendo hacia algo elevado. Si el símbolo es más bajo que él, es decir, si él ve en los símbolos pues algo de, por ejemplo, la facilidad de vivir, la alegría de vivir y tal, que nos dan constantemente pues por los símbolos de la publicidad. Siempre hay un símbolo detrás de cada gesto publicitario, hay un símbolo que uno quiere parecerse a él, encontraré comodidad en tal cosa porque veo la comodidad en la imagen. Si el símbolo es inferior al hombre y él se va pareciendo a ese símbolo, ¿se degrada o no? Se degrada el hombre y se degrada la cultura que da origen a eso. La cultura siempre tiene un símbolo primario, cada cultura, y cuando ese símbolo primario se desgasta o de alguna manera pierde vigencia, se degrada la cultura y el hombre, porque la cultura deja de ser cultura. Se convierte pues, en una técnica, en una civilización, bueno, en el sentido que dan los alemanes a la palabra civilización, los aspectos materiales del desarrollo, y el hombre va perdiendo esa tensión que le hace trascenderse siempre. Yo creo que sin meterme en el terreno religioso, que no es propiamente el mío, me atrevería a decir que desde el punto de vista estrictamente psicológico y científico, de una ciencia humana o ciencia social, no natural, el hombre es un ser trascendente y un ser sobrenatural. Pero no religiosamente, sino humanamente hablando. Es decir, se trasciende porque es siempre algo más que sus condiciones. Siempre aspira a algo más allá, algo que está por encima de sus posibilidades inmediatas. El hombre vive en la posibilidad, fundamentalmente. Y es sobrenatural porque realmente ha dejado atrás la naturaleza y vive en un mundo que es absolutamente artificial o hecho por sus propias manos. De alguna manera está sobre la naturaleza. Bueno, pues en el centro de esa sobrenaturaleza y de esa trascendencia radicalmente humana está como, digamos, núcleo emisor o núcleo activo, siempre un símbolo. Hay una cosa que acaba de decir interesante, y es que cuando hablamos de trascendencia, el ser humano cree que la trascendencia es algo que empieza después de la muerte, y la trascendencia es algo que llevamos dentro de nosotros mismos. Y es muy difícil entrar, porque la gente siempre está pensando en el afuera, las cosas siempre nos están sobrecogiendo, llevándonos hacia afuera, y luego resulta que dentro de nosotros está todo abandonado porque no podemos entrar. Somos trascendentes para nosotros mismos, que no podemos entrar dentro de nosotros mismos. El conocerse a sí mismo, que ya siempre se decía. Para terminar, yo querría hacer una pregunta así un poco general. Ya sé que hemos pasado desde la literatura, desde la leyenda, hasta el hombre de hoy con sus propios símbolos. La pregunta que yo querría hacer, a ver si podíamos contestar, es: esa lectura que hemos hecho a partir de la leyenda y que hemos llegado hasta el símbolo de hoy, ¿te parece que de alguna manera se puede hacer? ¿Es congruente con la leyenda tal y como la hemos recibido literariamente? Sí, claro. Sí. Se puede hacer perfectamente. Es porque realmente toda leyenda lo que hace es narrar todas las leyendas que ha habido y las que habrá incluso.
Entonces en todo mito están de algún modo dibujados todos los mitos que puede haber en el mundo. Entonces el artúrico es un mundo mítico admirablemente coherente en el que se pueden encontrar pues todos los mitos que pueden darse a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, y el lector actual selecciona también al leer estas historias, estas leyendas, según su cultura, según lo que le gusta, va seleccionando y va viendo determinadas leyendas anteriores. Bien, entonces quería decir algo. Bueno, yo desde el punto de vista mío creo que hay unas cosas que son permanentes al hombre, que son del hombre, que nacen del hombre, que son constantes y que revelan pues esta dinámica o esta construcción del hombre, pero nuestra fe cristiana dice que hay un Dios que viene al encuentro del hombre. Y yo pienso que el elemento cristiano que aparece ahí, el Santo Grial, la leyenda esta, puede ser que se conecte con la tradición de si vino el Santo Cáliz a la montaña de San Juan de la Peña, de Huesca, no sé, ya eso es difícil de precisar cómo hay esa conexión. Pero hay una cosa que es la cosa que el hombre crea, y para nosotros hay una cosa que aún vertido con palabras humanas, como son las mismas de la Sagrada Escritura, de la Biblia y el Nuevo Testamento, pero es un Dios que se hace hombre y que viene al encuentro del hombre. Sí. Señor Pinillos. Yo sí que quisiera decir o añadir una cosa. Me parece que cuando, en fin, los teóricos de la posmodernidad hablan de la pérdida de la sensibilidad para los grandes mensajes, en el mundo actual están diciendo una gran verdad. Yo creo que el mundo de los símbolos sigue existiendo, pero tiene el peligro de degradarse en el sentido de ser símbolos inmanentes, encerrados dentro de sí mismos, por una razón muy sencilla y muy difícil de evitar, que es que la técnica encierra al hombre en una especie de burbuja inmanente que no tiene ventanas hacia la trascendencia. Y por eso el esfuerzo por recuperar unos símbolos que nunca se vivirán de la misma manera que en los tiempos del rey Arturo, pero que de alguna forma contribuyen a poder traspasar, ir más allá de esa especie de burbuja hermética que nos separa de la trascendencia, o de lo ultrasensible, o de esa realidad velada, de como queramos llamarlo, me parece enormemente necesaria justamente en estos momentos. Muy bien. Y ahora, para terminar, dos slides más, brevísimos. Uno que es En estado de gran desesperanza por aquel caballero tan amado, y Jesucristo, Hijo de Dios viviente. Las imágenes que van ustedes a ver pertenecen al monasterio de Santa María de Cebreiro, Lugo, donde se conserva un cáliz ligado también a la leyenda del Santo Grial. Salvanos, Christi Salvador, per virtutem crucis, qui Petrus
Señoras y señores, la próxima semana la segunda sesión de La Tabla Redonda.